necesitamos de algunas canciones para prender fiestas y ya no va a ser puto, qué bueno. En serio, no nos va a pasar nada si se muere esa canción. Bienvenidos a Hitsville, el episodio 11, finalmente llegamos hasta acá. En esta ocasión nos vamos a subir al tren del mame y de la discusión que todos están teniendo, en el que la banda se debraya y le tira mierda a Molotov y al disco de Dónde jugarán las niñas, porque se nos hace relevante y porque pues es un tema de rock. Pues sí, nos estamos subiendo al cabús del tren del mame, nos estamos agarrando de la escalerita. La semana pasada Molotov se hizo tendencia después de que alguien tuiteara qué pasaría si este disco saliera hoy, ¿no? Y poniendo el arte del disco de Dónde jugarán las niñas. El tweet recibió una gran cantidad de respuestas con muchas posturas, desde gente que genuinamente está ofendida por el contenido del disco de Molotov, gente que está ofendida porque la gente se ofendió, por gente que le parece muy bien. ¿Qué podemos esperar, la neta, de Twitter? Lo consumimos y es muy dañino, pero sabe muy rico y ahí estamos. Me caga la actitud imperante del buenahondismo y el falso intelectualismo, güey. Para mí Twitter es, el mensaje en el fondo es bebe, y en la forma es quiero decir, bueno, ya este episodio no vamos a dedicarle más tiempo al pájaro. O sí, está bien que abramos conversación en torno a este tipo de cosas. O sea, mejor que no hacerlo. Estamos súper a favor. Sí, o sea, tenemos desde un punto de los que están sugiriendo que ahora con estos nuevos términos se cancele culturalmente a Molotov, y es por eso que este episodio se llama Cancel Beat One. Hay mucha banda, independientemente que sean generación, lo que sea, que están a favor de expresar lo políticamente correcto, y que se ve principalmente en redes sociales esta parte de valoración de derechos, etcétera, que pues está disfrazado en lo políticamente correcto. Ya discutiremos si en realidad es una valoración de derechos o no. Y también está esta otra ola, lo ilustraría mejor como un muro. Piensa que las formas son mejores, como han sido desde hace muchos años, porque así han sido y porque me ha ido bien, y no me vengas a molestar, chiquito. Molotov, la música, etcétera, está en segundo plano. Primero el trasfondo, ¿no? ¿Quiénes eran Molotov y qué estaba pasando cuando salió el disco de Dónde jugarán las niñas? Entonces, estamos en la segunda mitad de los años 90. Muchas bandas que habían sido muy representativas del movimiento rock en tu idioma ya habían caído. En la industria musical, hay que decirlo, eran cuando tenían los mejores números. Entonces, las decisiones que se tomaban para entonces a quién firmar, a quién grabar y a quién distribuir, no se hacían a la ligera. Molotov no era de una disquera independiente. Este disco de Dónde jugarán las niñas lo firmó Universal Music. Esta banda no es la contracultura. Todos los integrantes de Molotov ya eran bastante bien conocidos en el círculo del rock. El hecho de que fuera su primer disco no quiere decir de ningún modo que ellos venían llegando, ¿no?, al escenario y que de pronto llegaron y fue tan emocionante el primer disco de Molotov, sino más bien era un disco que habían estado trabajando un montón y que eran ellos retazos de un montón de bandas. Algunos de ellos estaban muy bien conectados con la gente que movía las cosas en el rock en México. Pero también hay que decirlo, eran grandes músicos y para el momento en que los firman ya habían tocado más de 1000 tocadas. Molotov tenía referencias de Estados Unidos, de las primeras bandas que comenzaron en el New Metal. Hay que situarnos un poco en el año 94, 95, ¿no? Ya Korn había sacado, por ejemplo, su primer disco. Esta tendencia de hacer letras violentas, ya Korn había tenido justamente en ese disco al cual mencionamos. Tiene una canción con una lírica muy violenta relacionada a la homosexualidad, y también tiene una lírica sobre el abuso infantil. Entonces también son temas súper delicados. Ojo, aquí no estoy diciendo a favor o en contra de, estoy diciendo sobre, porque con este tema tenemos que cuidar muy bien las comas. Creo que esas referencias las pudo de cierta forma tomar Molotov, y pues también estirar la pluma lo más posible con palabras que normalmente no se podrían reconocer en la lírica musical comercial. Esa clase de letras existía desde hace mucho tiempo en bandas de punk, pero y sí era como música para un muy particular grupo de personas que tenían un muy particular set de valores. Eran insultos al gobierno, insultos a la policía, pero creo que el new metal es un punto en que ese lenguaje que empieza a constituirse como una forma de expresión genuina. Hay que ver que aunque efectivamente ese disco de Korn tiene esa rola que se llama Faggot. Que quiere decir como literalmente en inglés maricón.
Puto. Puto marico. Como el track 9 del disco que hacemos referencia. Ajá, o incluso es un modo muy despectivo, ¿no? Faggot. Estamos en eso, son los 90, y nada suena más innovador y nada suena más emocionante que pues, el new metal, ¿no? Yo creo que mucho de lo que hizo Molotov musicalmente lo tomó de Resorte. O sea, Resorte se animó a hacer new metal. Pudo ser distribuida. Creo que el República de Ciegos salió antes que el Donde Jugarán las Niñas. Y congregando a toda la guerrilla de Latinoamérica y en pro de los derechos humanos, Resorte. Técnicamente, en cuestión de musical, Resorte yo creo que fue la primera banda que tuvo 2 bajos. Entonces cuando Molotov se sacó 2 bajos, ahí podemos ver una referencia un poco también a Resorte. El año 97 es un punto en que la comunicación masiva en México es como cuando estamos todos en un cuarto oscuro y prendemos una velita y te das cuenta que todo eso lo que estabas acariciando no eres tú, que sentías que estabas muy poderoso, sino era la trompa del elefante que siempre estuvo en la habitación. Este punto tan teto de los medios masivos mexicanos, que para ese año apenas se empezaba a hablar de cosas como la censura, el narcotráfico, la libertad sexual, que era de homosexuales, sino la libertad sexual de heterosexuales, en general, de homosexuales o de la comunidad LGBTI+, no pienses que iba a ir por los medios masivos mexicanos. Al punto que yo creo que para entonces todavía pensábamos que Juanga tenía novia, bueno, era súper teto como la comunicación masiva tocaba estos temas sociales. Entonces, cuando sale el Donde Jugarán las Niñas, probablemente tenga ciertos temas de fondo social, político, que sean muy importantes, pero en verdad para entonces, o sea, lo que importaban eran las formas. Una vez más les agradecemos que se están dando una vuelta por el canal, muchas gracias por estar. Échenle un vistazo al resto de los videos, estamos en todas las redes sociales, menos casualmente en Twitter. Porque aún nos queremos. Estamos en Hitsville MX, en Instagram y en Facebook. Y era un nivel de ñoñería y un nivel pero de autoengaño muy muy cabrón, en el que la gente vivía y la gente se sentía cómoda ahí, ¿no? Esa clase de lenguaje en Estados Unidos estaba como destinada a los grupos más marginales, pero en México no existía para nada esa forma, ¿no? Porque tuvimos un apagón de rock y todo ese tiempo lo que había era como terriblemente teto, ¿no? O sea, no por faltarle el respeto a los masters de Botellita de Jerez, pero lo que esos güeyes hacían y lo que hacían las bandas de punk, pues estaba como muy subdesarrollado, por decirlo de algún modo, en relación a lo que se había estado haciendo por años en Estados Unidos, ¿no? En cuestión de libertad de expresión. Y pues sí, las compañías dicen, este es el momento de este sonido, ¿no? Los chavos están haciendo música cada vez más atrevida, ya cada vez tomando más influencia del extranjero, ¿no? Este sonido podemos empaquetarlo y podemos darle a la sociedad mexicana algo que quieren, y algo que quieren de manera desesperada: libertad. Y que es lo que finalmente lo que se cristaliza en ese primer disco de Donde Jugarán las Niñas. Hablando del fondo de los temas, no llegó Donde Jugarán las Niñas a abrirle los ojos a nadie. O sea, ya sabemos que Jacobo Saludowski y los medios eran manipulados por el gobierno, y muchos medios siguen siendo manipulados por diversas fuerzas hasta ahora. O sea, eso ya lo sabíamos y lo sabemos. Ya sabíamos que existía el pinche racismo. Ya sabíamos también toda la mierda alimentaria, que tenemos pocas opciones de esquivarla, y la tenemos desde entonces y la tenemos ahora. Ya sabíamos que la policía nos está extorsionando. y también ya sabemos que a nadie le interesa la pobreza y por eso nadie hace nada. Lo que fue transgresor del Donde Jugarán las Niñas fue las formas, o sea, tú por qué te juntabas en las comidas familiares o con tus amigos, ¿no? Lo que comentabas acerca de este disco eran las pinches groserías, porque estas canciones dicen ciertas palabras que no las hubieras pensado que podías escucharlas en la radio, porque ni siquiera las escuchabas, ¿no? Obviamente las censuraban, pero pues no eras idiota para saber qué significaba. O sea, sí, el fondo no lo escuchabas tal vez en un disco de rock, con respeto a quien lo intentó hacer. Tal vez esa es tu opinión. Yo siento que para mí lo importante del Donde Jugarán las Niñas es que fuera un disco que no solo estuviera hasta arriba del Billboard, que tuviera el apoyo de los medios masivos de comunicación, ¿no? Que finalmente hubiera una voz que suena de verdad y que suena muy fuerte, ¿no? Eso es a lo que nunca se había tenido. Hay temas sociales por el contexto en el que estábamos en la segunda mitad de los años 90, o sea, después del zapatismo, después del último magnicidio que hubo en México, no sé si se puede llamar magnicidio, de la devaluación, la crisis económica. O sea, el tema en todos lados era político, y es por eso que
los temas que tuvieron más impacto en donde juegan las niñas fueron los temas políticos. Por eso Give Me the Power lo podemos seguir reconociendo, no sé tú qué opines, como el segundo himno nacional mexicano. Posiblemente para mucha gente de nuestra edad, yo creo que sí piensan, yo incluso lo he pensado, la verdad, así que tú lo digas. No mames, este debería ser el segundo himno mexicano. Fast forward 30 años después, Molotov ya sacó 4 discos. El rock mexicano después de ese repunte se hizo más suavecito. El mundo fue de Zoé, de Maná, de los Bunkers, los Babasónicos. Espérame, no se lamentaste a Zoé. Así como iba eso, güey, qué chingo de la América. Sí, muy bien. Culturalmente se fue transformando el país, pero también el mundo entero. Hubo una mayor aceptación de las parejas LGBTI. Los matrimonios no convencionales se empezaron a aceptar y los morros que agarraron eso ya no quisieron volver atrás, ya no quisieron que se les dijera qué hacer, qué comer, cómo hacerlo. Tener otros gustos y otras opiniones estaba bien. O sea, se ha avanzado mucho en este punto de aceptar y de reconocer derechos de minorías. Desde finales del siglo XX, o sea, sí hubo esta revalorización a la individualidad y a la importancia que tiene alguien que desarrollarse en sí mismo como individuo. Y estos chavos lo sobreexplotan. Con esto no quiere decir que esté mal, está perfecto. Cada quien es quien decide ser. Y como se manifiesta en redes sociales, es justamente eso. O sea, la importancia que tiene todo el mundo hacia sí mismo. Y lo que a mí me importa es importante. Hay que bajarle 2 rayitas. Que es súper desequilibrado este punto en cómo se manifiesta esa sobrevaloración al individuo y que en realidad pues, no one cares, chavo. Aunque hubo un cambio en la sociedad, o sea, una vez más el capitalismo nos la volvió a aplicar como bien cabrón y bien bonito, agarrándose del individualismo de cada persona, ¿no? Es que a mí me gusta que mis tenis sean verdes y eso me define, ¿no? O que mi guitarra sea verde, ¿no? Y eso me define. No te define, tampoco ser homosexual o ser negro, no debería serlo. Tema le conviene mucho que nos distingamos y que agarremos esas individualidades, ¿no? Y creo que justo en eso ese disco de Molotov está bien chingón. Es un no conformismo muy frontal y muy fuerte. En el camino sí está ahí, es muy conflictivo y tiene cosas, pero en ese sentido ese primer disco de Molotov hace mucho por dar en la madre al conformismo, al status quo. Ya después de que tocamos el contexto actual, qué bueno que regresaste al donde jugarán las niñas. En este momento, 2020, yo creería que es menos probable que alguien se sienta validado escuchando canciones de Molotov. Y hay que decirlo que probablemente entonces sí hubo ciertos segmentos con ciertas circunstancias no muy afortunadas que ofendía a las minorías. De que decir, si a la fecha o si antes a alguien le dijeron está mal, está muy mal, esto no lo vamos a negar. Si a alguien le dijeron ¡perra! ¡Hija de la chingada! Está mal, está pésimo. Recuerdo que en esa época yo escuché un día Reactor y estaba, no sé, probablemente alguna de las conductoras de Reactor. Y entonces un morro, ¿no? Un chico se llamó. Quiero dedicarle Perra Valera a no sé quién. La conductora fue de no, perdón, no lo voy a hacer. Ahí nos vemos. Y le colgó, ¿no? Desde esa época era claro que no estaba bien, ¿no? Ser inconforme está bien. Lo que no está bien es que vayas y le pongas destinatario a cualquier tipo de ofensa. Y seguramente hubo mucha gente que pasó por eso. Ahora, si a partir de esto, la gente que sea, deja de escuchar puto, está bien. O sea, si puto se tiene que morir, que se muera. Si la tienen que dejar de poner en tu bar de Catepec a las 2 de la mañana para que pernas y te pides otra jarrita de cerveza u otro tritón, está bien. Pongan otra cosa. En serio, no nos va a pasar nada si se muere esa canción. Y si se muere Perra Valera, si se muere a tu madre o Mátate. Esto no significa que Molotov se vaya a cancelar o que se vaya a ir al olvido. El arte va a estar ahí, va a estar flotando y va a ser para quien no quiera agarrar. Si cumplen con que en estos canales, en estos contextos dejen de reproducirse, para mí está excelente. Y algo que sí podría proyectar es que la siguiente edición del Donde Jugarán las Niñas le van a cambiar la portada. No pasa nada. Es una obra que muta como todas las obras, como todas las cosas vivas. Y además en la versión original el disco de Molotov tenía otras 3 portadas. Que le pongan una de esas. Ese disco sigue siendo un objeto de arte porque lo hicieron músicos, artistas. Y sí, o sea, por más que lo quieras cancelar, sí, que se acabe, ¿no? Que la dejen de poner en los bares, poner en las fiestas. Yo no tengo ningún problema con eso tampoco. O sea, ese disco, Molotov
tiene 1 millón de rolas que no son esas, ¿no? Y que son también excelentes. Pero lo cierto es que por más que quieras cancelar ese disco, esas rolas, o a Molotov en su conjunto, lo cierto es que no por cancelar Puto se va a acabar la homofobia en el país, ¿no? Uno. No por cancelar Perra Rabalera se van a acabar las muertes, porque es un pedo sistémico, es un problema mucho más grave. Como bien uno de los tweets, un homosexual decía: he brincado muchas más veces con mis amigos gritando puto que las veces que me han humillado por ser homosexual. O sea, vamos a pasar de esa excusa barata de decir que puto no quiere decir homosexual. Claro que quiere decir homosexual, y se refiere justamente a decir a alguien que no tiene huevos, ¿no? Alguien que no tiene... Es bajar a alguien. Es denostación y exacto, de eso se trata. Aquí no nos venimos a hacer pendejos, amigos. Sí, definitivamente es peyorativo, ¿no? Por fortuna, la gente lo ha resignificado, ¿no? Y si quieres, como dices, o sea, yo puedo prescindir perfectamente de ese disco y de todo lo que implica, pero todos van a prescindir de ello. Vamos a prescindir de nuestros recuerdos, vamos a prescindir de las cosas que crecieron auspiciadas por esa música, por ese espíritu, por esa libertad. Si vamos aquí a cancelar este disco o cancelar estas canciones, va a ser pues sin corregir el tema endémico, profundo de discriminación que tenemos, es quitarle el zapatito o quitarle la playera del América al microbús. Es algo mucho más profundo y mucho más arraigado. Pero si alguien piensa que sí es el primer gran paso, pues que se ve. El disco es un producto de su tiempo y que sí, circunstancias históricas muy particulares lo constituyen y lo comprenden. Y no por eso lo disculpamos, ¿no? Sino más bien que de ahora en adelante, ahora que la juventud ha tomado esto y ellos quieren esta libertad, y pues más bien así acordarnos, ¿no? Así cada que escuchemos puto, que pues que sí, que está muy cabrón el pedo de la discriminación en el país. Y cada que escuchemos Perra Rabalera, pues sí, que el feminicidio está muy feo y que es algo que nunca debería de ocurrirle a nadie. Que sea un modo de acordarnos que hay problemas, ¿no? Y tratar de no formar parte de ello, ¿no? Primero, una disculpa si pensabas que esto iba a ser un fanservicismo a Molotov. No va a pasar en este programa. Bueno, algunas bandas sí, pero no en este tema. También una banda, los morros Zoomers, a los de la generación Z, que también se sientan ofendidos por algunas de las opiniones aquí. Son todas enteramente opiniones. Se nos vamos a discutir o analizar la discusión en sí. Creo que el punto que hay que ver es los generación Z está bien que no se dejen, que quieran defender su individualismo ante cualquier acecho, aunque ese acecho haya ocurrido hace 20 años en un contexto que estoy seguro que entienden poco. Del otro lado, los que los denostan, los que los sobajan, llamándoles generación de cristal, ese punto de sentirse amenazado o de más bien de denostar o hacer menos la opinión de un tercero que no aguanta, según tú, bastante de una persona como de cristal, ¿no?